Pasa en Colombia. Álvaro Uribe dice que ya no renunciará a su puesto en el Senado. ¿Y ahora? ¿Seguirá Uribe bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quedará impune? Una de las opciones que pueden responder. Nada cambia, habrá justicia. Distintas cuestiones que aparecen ahí sobre el hecho y la opción tradicional de que usted escriba un poquito más también y nos envíe otro tipo de respuestas. Ya en red social Twitter nuestra pregunta, así que cuando quiera comienza a participar con nosotros respondiendo y debatiendo el tema. Luego, cuando vayamos a las corresponsalías, vamos a ver cómo un diputado de ultraderecha, Cristos Papas, amenazó a parlamentarios de la organización política Syriza y del Partido Comunista con deportarlos y enviarlos a campos de trabajo forzado. Pasó en Grecia. Ya pronto Gibay Arvide nos va a contar un poco más de eso. Luego en Barcelona también se dio una jornada de trabajo luego de 7 años, trascendental, importante, entre el gobierno central y el gobierno catalán. Y en Siria, Hisham Wanous ya pronto nos cuenta otro logro del ejército del país retomando un poblado al cual libera completamente de grupos armados. Además, lo que está pasando en Argentina es importante, un tema delicado. El presidente de la Nación, recuerden, vía decreto, habilitó a las Fuerzas Armadas a controlar seguridad interior en sintonía con el control de la protesta social que exige el Fondo Monetario Internacional. También en Twitter, ¿qué marcan los hechos? Preguntamos. Allí distintas opciones para responder y participar. Abiertos o presentados algunos de los temas que generan noticias hasta ahora, vamos a empezar a ahondar, a profundizar con lo que pasa en Colombia, después de esta decisión de Álvaro Uribe. Vamos a ver. El expresidente colombiano anunció en Twitter que pidió al presidente del Senado, Ernesto Macías, que retenga la carta de renuncia a la Cámara Alta que presentó la semana pasada. Y lo dijo por razones de honor. El expresidente reculó de esa decisión, de esa renuncia anunciada la semana pasada tras conocer justamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevarlo a indagatoria por delitos de soborno y fraude procesal. Así van mostrando hasta ahora la noticia distintos portales de comunicación. Telesur dice, Uribe se retracta de renunciar al Senado de Colombia. Al mantener su curul en el Senado, solamente puede ser investigado formalmente por la Corte Suprema y no por la Fiscalía General de la Nación. Además, el senador Uribe, que pertenece al Centro Democrático, hay que decir que tiene otro implicado aquí, otro nombre que da la vuelta en la misma investigación que hace la Fiscalía, y se trata de Álvaro Hernán Prada, quien también fue llamado a declarar por este caso de supuesta manipulación de testigos falsos que lo enfrentan al congresista llamado Iván Cepeda. Además de este portal, El Heraldo dice, Uribe mantendrá curul por razones de honor, y lo ponen entre comillas. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, anunció que se va a abstener de tramitar la carta de renuncia al Senado presentada por Uribe la semana pasada. ¿Y por qué decide esto? Porque estuvieron reunidos ambos la semana pasada. El fin de semana Macías hacía pública una carta firmada por Uribe, donde ya estaba claro, recibía en sus manos el pasado sábado esta decisión de Uribe. Él se fue hasta una finca del senador. Imagínense, el mismo integrante del Senado va hasta la casa del expresidente. Luego de esa reunión, Macías dijo que la renuncia se iba a tramitar después del 3 de agosto. Sin embargo, jornada de ayer, dijo no, voy a devolver personalmente la carta al expresidente. Avanzo con W Radio. Uribe dice que respeta a la Corte, pero ha montado un plan de mentiras. Iván Cepeda, el senador colombiano del Polo Democrático, Cepeda, denunció esta estrategia que llamó de manipulación de Uribe en torno a la investigación que se adelanta en su contra por soborno y por fraude procesal. Cepeda dijo, la deducción obvia es que se está jugando con la opinión pública, se está jugando a tender cortinas de humo sobre el asunto esencial. El senador Uribe tiene que comparecer ante la justicia. RCN Radio dice, Uribe ya hizo show. Claudia López sobre la carta de renuncia del senador. Están citando a la ex candidata a la vicepresidencia que dijo, Claudia, esto hace parte de un show por parte de Uribe para desprestigiar la Corte Suprema. Claudia López además agregó, la decisión del expresidente es una burla para todos los colombianos. Semana dice
¿qué pasará con el proceso judicial contra Uribe? Esta es una publicación que adelantó días pasados una investigación especial donde justamente se mostraban todos los cabos sueltos de Uribe en esta cuestión. Semana está afirmando que frente al futuro del caso Uribe hay dos elecciones que resultan clave. La primera es elegir quién va a ocupar la magistratura de la Sala Especial de Instrucción y la Sala de Juzgamiento en primera instancia. Ellos son los encargados de las investigaciones y de los juicios contra los congresistas y tienen puestos vacantes. Por eso es importante formar o elegir esos mandatarios. Y la segunda elección clave es la que se hace o se hará de los miembros de la Comisión de Acusaciones. Van a ser ellos los que investiguen justamente a los más altos dignatarios. Una elección que generó discordia antes en el Congreso, ya se intentó hacer, no se pudo. Los representantes manifestaron que el Centro Democrático, el partido de Uribe, intentó frenar la participación de la oposición para tener un control justamente de esa instancia judicial del Congreso. Ahí van teniendo todo un panorama muy amplio de cómo está la cosa. Me voy ahora al hecho puntual. Uribe diciendo, eche para atrás. Señor jefe de la bancada, eche para atrás mi decisión. Me voy entonces a Twitter para mostrarles ese pronunciamiento y cómo daba a conocer su renuncia Álvaro Uribe Vélez. He pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria. O sea, esta es el pedido de que eche para atrás su decisión de renunciar. La renuncia de la renuncia sería así. Por su parte, Iván Cepeda también se pronunció en Twitter, lo viene siguiendo de cerca y habló. Dijo, la ética de Uribe da para todo, para renunciar al Congreso, pero también para quedarse en el subyúdice. También le alcanza para decir toda clase de mentiras impúdicas, calumniar a los magistrados y tener un abogado de narcos. ¿Por qué habla así Cepeda Castro? Porque hay toda una cuestión cruzada ahí de recusaciones. Ahora, de hecho, la investigación no puede avanzar porque Uribe ha recusado a esos jueces. Hay que buscar otros, hay que ver dónde cae la causa. Hay todas unas maniobras de dilación jurídica a lo que está aludiendo Cepeda, quien en otro tuit dice lo siguiente: ex paramilitar Mono Leche afirma que a través de un tercero yo le habría ofrecido dineros para hablar mal de Uribe. No menciona, sin embargo, que en febrero de 2013 acusó al gobierno de Uribe de ser asesino. Ante los jueces dijo, quien mata a Vicente Castaño es el gobierno. Fíjense cómo aparecen los detalles de larga data de este asunto, como esto no es algo nuevo. Esta maniobra de Uribe, donde justamente ha dado a la opinión pública vía medios de comunicación su decisión de renunciar y luego se retracta, todo esto habla, según quienes lo adversan, de cortinas de humo para eludir la acción judicial. Y los ciudadanos también responden. También hay hartazgo de esos mecanismos. Luis Ernesto Gómez dice, ¿alguien dudaba que lo único que buscó Uribe con su supuesta renuncia fue victimizarse y distraer la atención de lo esencial en la investigación? Y fíjense además otro tuit, en este caso Vlado. Son todos personajes públicos en Colombia. Del mismo que decía, renuncio al Senado por una cuestión de honor, llega hoy, me quedo en el Senado por una cuestión de honor. Tan guapito para recular, tan gallina para cumplir su palabra. Así es el cínico Álvaro Uribe. Ahí van teniendo este pronunciamiento ciudadano del cual les estoy contando. Samuel Hoyos dice, no podemos entender que durante 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos no se haya hecho nada para corregir un cáncer en la justicia, que es el fenómeno de los falsos testigos. No más falsos testigos, la etiqueta, y aquí hay un video que si bien lleva 1 minuto, hay que conocer justamente para tener como lo histórico de la trama. Lo que no podemos entender es que durante 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos no se haya hecho nada para corregir un cáncer en la justicia, que es el fenómeno de los falsos testigos. Y es que los falsos testigos no son simplemente una situación que afecta a miembros de mi partido o al expresidente Uribe. Víctimas de los falsos testigos somos todos,
porque es una herramienta para engañar, para manipular, para entorpecer la actividad del aparato judicial. Un falso testigo manipula la justicia y pone en riesgo la credibilidad que debe tener la columna vertebral del Estado de Derecho. Ahí tenían entonces su pronunciamiento. A esta hora nos acompaña Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas de conflicto. Vamos a sumarlo al análisis, vamos a darle la bienvenida. Álvaro, ¿cómo le va? Un gusto, buenos días. Marcela, muy buenos días, y a todos los quienes están sintonizados con Telesur, muy buenos días. Gracias por atendernos hasta ahora. Colombia está harta de los falsos positivos, de los falsos testigos y de las falsedades también, inoculadas por años en sus sistemas legislativo, judicial. Y no es nuevo lo que está pasando cuando conocemos de cerca lo que va ocurriendo en la nación colombiana. Pero hay muchas personas en Latinoamérica que no conocen nada de todo esto y que tampoco entienden la trama, por qué se desdice Uribe, por qué Iván Cepeda se maneja de esa manera. Creo que hay mucho para contar y poco tiempo. Usted también es el indicado para llevarnos a una situación histórica, cronológica, y contarnos más de este fenómeno, las falsedades entre falsos testigos y falsos positivos. Profesor Álvaro. Sí, en efecto es una situación bastante compleja, es una situación que ya tiene impacto varias décadas. Hay una causa de fondo, es la inserción, la inmersión de sectores sociales ligados a las mafias, del narcotráfico y otras economías ilegales, y a formas corruptas de ejercer la política y ejercer el gobierno. Lamentablemente en Colombia, el poder de las mafias económicas, sobre todo el narcotráfico, es de una dimensión insospechada. Hay alianzas con fracciones y sectores políticos. Esa consideración, que es una consideración estructural, afecta especialmente varios partidos tradicionales y muy en especial los partidos Centro Democrático y los que han rodeado directamente al expresidente Álvaro Uribe. Por eso encontramos unas actuaciones del expresidente Álvaro Uribe que permanentemente han rayado en la ilegalidad, como un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Es diciente que la mayoría de aliados políticos, inclusive miembros de los gabinetes durante su gobierno, son personas comprometidas con el narcotráfico, con el paramilitarismo y con la corrupción. No es una afirmación atrevida de mi parte, no, son procesos judiciales en medio de la impunidad que predomina en la justicia colombiana. El desborde de estas situaciones de ilegalidad han llevado a algunas investigaciones que han prosperado. Hemos tenido un centenar de congresistas comprometidos con mafias del narcotráfico, con ilegalidad, con hechos de corrupción, inclusive con la comisión directa de graves violaciones a los derechos humanos. Y la gran mayoría de ellos están asociados a los proyectos políticos del expresidente Uribe. Por eso, en concreto, el expresidente muestra unos rasgos autoritarios, absolutamente primarios muchas veces en sus respuestas. Muchos de quienes los acompañan, incluso en la defensa jurídica, se han ocupado de defender mafiosos reconocidos, paramilitares desconocidos. Sus comportamientos en ese sentido son unos comportamientos obligantes, absolutamente retadores frente a las instituciones y comprometidos con opiniones que se salen de lo normal. Llegar a expresar incluso en público y por medio de tweets la simpatía con homicidios que se cometen, ese es un buen muerto. O llegar a respaldar abiertamente líderes del narcotráfico, líderes del paramilitarismo, decir ese es un buen muchacho, son frases que se han vuelto famosas. O llegar como presidente a la desfachatez de utilizar la grosería y verdaderos métodos mafiosos. Marica, le pego en la calle, le pego en la cara. Es decir, son frases sueltas, pero quiero mostrar, hay toda una fenomenología de lo que es el
acceso de sectores de mafia, de narcotráfico, de paramilitarismo, de expresiones políticas ligadas a comisión directa de estos delitos. En este momento asistimos a una circunstancia que sí podemos decir es verdaderamente histórico. El presidente Álvaro Uribe, que ha tenido más de 200 denuncias y procesos de investigaciones que en general han quedado en la impunidad, la Corte Suprema de Justicia ha adelantado durante varios meses y de forma muy concienzuda una investigación por soborno y por manipulación de testigos a su favor, eludiendo investigaciones muy de fondo sobre compromisos directos con narcotráfico, con paramilitarismo y con comisión de graves delitos. ¿Qué marca ahora ese paso? ¿Es un paso para un cambio de rumbo o es un intento de sacar los quistes, por decirlo así, por sacar el mal endémico incrustado en esta acción judicial que evidentemente, así como va, todo queda en la impunidad, Álvaro? La Corte Suprema de Justicia en Colombia se está jugando una carta importantísima. Esta Corte es de advertir. En años anteriores dio lugar a unas investigaciones y a unas condenas de funcionarios a alto nivel con relación a los crímenes referidos, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción. Hoy, la Corte ya, luego de una investigación concienzuda, tiene muy documentado estos casos de testigos falsos, manipulación y soborno, y su decisión sería histórica. Y esperamos en justicia que así sea. Álvaro, mientras nosotros lo vamos escuchando desde aquí, vamos viendo también pronunciamientos en redes ciudadanas, lo que van diciendo los actuales parlamentarios, de lo que no se menciona y de lo que se menciona inclusive de manera soez, por decirlo inclusive de una manera elegante. Cuando habla Iván Cepeda de que la ética de Uribe da para todo, ¿qué implica esto? Es en Colombia un momento importantísimo el tema de la ética. En la campaña electoral reciente, presidencial, anterior en pocos meses del Congreso de la República, la movilización ciudadana contra la corrupción, contra el delito, ha sido extraordinaria. Han fracasado muchos candidatos ligados con éticas ligadas a la corrupción, a los crímenes, al narcotráfico y al paramilitarismo. De manera que este tema es un tema que está hoy en día con mucha vigencia. El senador Iván Cepeda ha sido víctima de difamaciones en varias ocasiones por el expresidente Uribe. Igualmente el expresidente Uribe lo ha hecho en este momento con acusaciones falsas e infundadas contra algunos de los magistrados que lo investigan, y ya llega a un punto de desborde. Ya los tribunales han tenido que citar en varias ocasiones al expresidente Uribe, vuelven a citarlo paralelamente al caso referido con calumnias, ataques e injurias hechos contra un candidato de las pasadas elecciones del partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De manera que la lucha entre la transparencia, una cultura política democrática, los valores que encarna, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, que encarnan proyectos de la izquierda democrática, del centro democrático, incluso de fracciones de la derecha que actúan con decencia en las instituciones, choca con esos tipos de actuaciones verdaderamente mafiosas, corruptas, de soborno, de intimidación y de nexos con la violencia que personifica y lidera el expresidente Álvaro Uribe, y que ha hecho tanta mella y tanta desinstitucionalización en muchos sectores y en muchos ámbitos de la vida civil y de la vida institucional del Estado colombiano. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por consultar la opinión. Hasta la próxima. Álvaro Villarraga con nosotros, experto colombiano. Hemos preguntado en Twitter, Uribe dice que ya no renunciará a su puesto en el Senado y ahora seguirá bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia. Y van respondiendo ustedes en redes sociales, se va moviendo. Y 64% dice quedará impune.
Miren cómo son las cosas y la sensación instalada justamente en quienes están presentes en redes sociales respondiendo sobre el tema. 24% dice nada cambia y 12% indica habrá justicia. Hasta aquí el capítulo Colombia de este día, solo relativo a esta decisión de Uribe, porque a la vuelta de la pausa también nos vamos a preparar a abordar otros temas que tienen que ver con ese país, vecino en este caso a Venezuela. Me preparo para mostrarles unas imágenes que a esta hora nos refrescan, nos llevan a conocer otros hechos. Luego de esto vamos a seguir abordando aquí informaciones que tienen que ver con lo que ocurre en nuestra patria grande y en el mundo. Los espero. Em cảm thấy như mình đang được đi trên mây ở dưới mình này, dưới chân mình là được đi trên mây này. Cũng rất là vui, thú vị. Situaciones fuertes y extremas están viendo que a diario estamos comentando y estamos mostrando a la opinión pública. Así, fuerte y extremo es lo que ha pasado en el Parlamento griego. Gibai Arvide hasta ahora con la información, con las repercusiones y con el contexto de todo lo que ha ocurrido. Gibai, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Todo lo que ha pasado ayer parece de comiquitas, dirían en Latinoamérica. Pero lo duro es que eso ocurre, sucede y muestra también un avance de grupos que ya parecían extinguidos, Gibai. Sí, Marcela, lo que ocurrió ayer es un nuevo episodio del partido neonazi Alba Dorada, que es la tercera fuerza, recordemos, en Grecia y que solo un mes después de amenazar con un golpe de Estado y, recordemos, amenazar de muerte tanto al primer ministro, al presidente de la República, como al ministro de Defensa, ayer Christos Papas, que es el número 2 del partido, hizo una apelación a los trabajos forzados y a las deportaciones que la Junta Militar, es decir, la dictadura militar, en los 70 practicaba aquí contra los militantes antifascistas, especialmente contra los militantes del Partido Comunista, del que provienen tanto el Partido Comunista como Syriza, recordemos. Y por lo tanto, haciendo una apelación directa a lo que hacía la Junta Militar contra los izquierdistas de los que son herederos los diputados a los que se dirigía. Esto se dio en un contexto en el que lo que se estaba debatiendo es la posible demolición de un edificio precisamente de la Junta Militar en la isla de Macrónisos. Y la isla de Macrónisos tiene mucha importancia para la lucha antifascista de Grecia, tiene mucha importancia para la izquierda aquí porque es el lugar al que deportaban a los militantes de izquierda, uno de los lugares a los que deportaban forzosamente a los militares de izquierda, a los militantes de izquierda y les imponían trabajos forzados. En este contexto, el diputado neonazi Christos Papas dijo que no hacía falta demoler ese edificio en la isla de Macrónisos, pero que en todo caso pronto se podría demoler, si hiciera falta, con trabajo social, que es el eufemismo que utilizan aquí los fascistas para referirse a los trabajos forzados. Por lo tanto, es una escalada dialéctica más, es una nueva amenaza por parte de los fascistas contra los militantes de izquierda y en general contra todas las personas que no piensan como ellos. Es algo que, como dices, en América Latina es relativamente habitual, las apelaciones a los golpes de Estado o las amenazas fascistas por parte de la extrema derecha allí, pero en Europa se supone que habíamos superado esa fase, se había superado ya el fascismo institucional, pero parece que en los últimos tiempos están empeñados en demostrar que no es así. Ahí viene justamente, Gibai, la cuestión. Pasa esto porque evidentemente hay un entorno político, hay un entorno social que abre espacio para que manifestaciones como estas se den, ocurran. Y ahí es donde quiero apelar justamente a los años que llevas viviendo en Grecia, al hecho de ser ciudadano europeo, de ser abogado, de tener toda esta consecución de los hechos en este momento en tu mente para contarnos y decirnos, mira, Marcela, las claves de lo que está pasando es esto. Se mueven estas organizaciones extremistas porque en el panorama social, en el panorama sociopolítico se dan estos hechos. ¿Cuáles apuntarías, Hisham? ¿Qué está pasando?
Sí, en realidad hay dos tipos de emergencia de la extrema derecha en Europa. Podríamos distinguir las fuerzas que, tomando como referencia a Le Pen en Francia, vienen de una extrema derecha pura y dura, pero ahora tratan de dar una imagen modernizada, una especie de extrema derecha posmoderna que trata de disimular sus orígenes y trata de aparentar, digamos, que simplemente son la opción más a la derecha de los partidos democráticos, pero hay otra extrema derecha sin complejos, que es la que representa Amanecer Dorado en Grecia, que es el partido más importante de esta tendencia, que son netamente fascistas, que no tienen ningún tipo de complejos y que apelan a lo que tradicionalmente ha sido el fascismo histórico en Europa. Amanecer Dorado, recordemos que tiene como símbolo una bandera que recuerda a la esvástica neonazi. Tienen un símbolo del laurel que ha sido utilizado por muchos movimientos fascistas en Europa, y ellos lo que critican precisamente de algunas fuerzas o que quieren aparentar ser modernas, como Le Pen, como Wilders en Holanda, como Kurz en Europa o en Austria, o como el propio Matteo Salvini, que está dando tanto que hablar, el nuevo ministro del Interior de Italia. Lo que Amanecer Dorado y otras fuerzas, como por ejemplo los eslovacos, que tienen en mente es seguir siendo fieles a la tradición más netamente fascista de los movimientos europeos. Lo que hay que llamar la atención es que los unos y los otros, es decir, los que tratan de dar una imagen de moderación y modernidad y los que siguen fieles al fascismo histórico en Europa, a la hora de la verdad tienen una agenda común, tienen una comunión de objetivos y de prácticas, y que por lo tanto unos y otros actúan en el mismo sentido a pesar de los matices de cada uno de ellos. Sos un jugador muy habilidoso también en redes sociales para contar estas historias con palabras fáciles y agregar texto histórico. Si quisieras saber o conocer más del tema en redes sociales o incluso autores que publican libros o películas, ¿qué referencias agarro para conocer más y entender lo que está pasando? Sí, bueno, las redes sociales de hecho son un terreno más de batalla entre la extrema derecha y las fuerzas democráticas. Hace pocos años, al menos en Europa, pero creo que también en América Latina, los movimientos emancipatorios tenían cierta hegemonía en las redes, y las redes sociales eran utilizadas como herramientas, por ejemplo, en el movimiento de las plazas, tanto en Grecia como en Europa, como en España, perdón, el movimiento llamado de los indignados, etcétera. Pero a raíz del ascenso de Trump en Estados Unidos y a raíz también de la participación cada vez mayor de las fuerzas de extrema derecha, son las propias redes las que se están convirtiendo en lugares de acoso por parte de campañas orquestadas por los neonazis. Son las propias redes las que están, por ejemplo, sirviendo para atacar duramente a los movimientos feministas, a los movimientos de emancipación aquí en Europa, y por lo tanto son las redes también el lugar en el que muchos activistas antifascistas están tratando de trasladar la lucha que también tienen en las calles para no dejar que el fascismo avance también en el terreno de la comunicación. Pero yo quiero que te quedes en cámara para ver la expresión facial, tu cara, luego que te diga lo siguiente. Son 2 veces que te llamé Hisham, y cada vez que te llamo Hisham, Hisham, que está esperando en otra ventanita, en otra remota comunicación, empieza a hablar pensando que también le doy la seña desde aquí para que nos empiece a contar de Siria. Y toda producción y todos los compañeros de trabajo me dicen, está Hibay Arvide Asa. Compañero, perdón, ¿sí? Perdón, nada, no es que no te conozca, no es que no recuerde tu nombre, es que las cosas aquí hasta ahora van pasando y tengo 3 compañeros esperando, ¿sí? Te sigo en redes, te agradezco enormemente este tiempo. Sigo también el tema porque conocemos poco desde aquí, así que ahí te voy consultando, ¿de acuerdo? Un abrazo. Hibay Arvide Asa con nosotros, y ahí viene Hisham. ¿Estás ahí, Hisham Wanous? ¿Cómo te va, jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria? ¿Cómo estás? Buenos días, Marcela. Muy bien, gracias. Aquí dicen que tengo obsesión contigo porque a Hibay le he dicho 2 veces tu nombre, pero no es así. Es que también estoy muy consciente de que el tiempo de conexión a veces de Venezuela a Siria puede cambiar, y puede que dejemos de tenerte en la señal, y me desespero para que le cuentes al mundo justamente lo que está pasando en Siria y por qué se dice en este momento en todos los medios de prensa internacional que el ejército árabe sirio ha obtenido un buen logro. ¿A qué se refieren, Hisham?
Sí, buenos días Marcela y saludos amables televidentes. Efectivamente, el ejército árabe sirio ha logrado la liberación de la localidad de Qusair en la cuenca de Al Yarmouk, en la sureña provincia de Daraa, último bastión de los terroristas al suroeste de Siria. En este marco, el ejército árabe sirio ha logrado recuperar el control de todo el frente suroeste de Siria de manos de los terroristas, que integra a las provincias de Daraa, Suwaida y Quneitra. El ejército sirio se ha desplegado en la zona limítrofe ocupada del Golán sirio, ocupado por parte de Israel, también donde se han desplegado la policía militar rusa. Actualmente los efectivos sirios están continuando con el peinado y el desminado de las zonas liberadas, donde encontraron gran cantidad o almacenes de municiones, de armas procedentes de Israel y de Estados Unidos, además de almacenes de comida y medicamentos procedentes de Arabia Saudita, en su apoyo a los terroristas que estaban operando en esta parte del territorio de Siria. Hay que destacar que también sigue la evacuación de los grupos armados que rechazaron incorporarse al proceso de reconciliación nacional en el suroeste de Siria. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que hasta el momento han sido evacuados 4.200 armados junto a sus familias hacia la provincia de Idlib, en la parte noroccidental del país árabe. Y continúa este proceso hasta el momento, a pesar de que el ejército árabe sirio se ha desplegado en toda esta zona y ha liberado esta zona de la presencia armada. Y es un gran logro porque impide o dirige un duro golpe a los planes sionistas estadounidenses de atacar a la capital de Siria, Damasco, desde la parte sur, y también contra todo este plan de desintegrar al país árabe. El paso siguiente podría ser ahora que el ejército árabe sirio avanza hacia la provincia de Idlib, en la parte noroccidental de Siria, para liberarla de los grupos terroristas, sobre todo porque ahí están desplegados numerosos grupos de diferentes facciones que podrían llegar hasta, entre Idlib y Hama, hasta 100.000 combatientes locales y extranjeros que ponen en peligro todavía la seguridad de la población civil en esta zona. Siria actúa desde una posición fuerte, está dando tiempo en esta zona antes de empezar la ofensiva militar para alcanzar un arreglo político a través de las conversaciones entre los tres países garantes de las negociaciones de paz sobre Siria en Astana, Turquía, Rusia e Irán, para alcanzar un proceso de reconciliación nacional en Idlib que impida el derramamiento de más sangre. Pero si los grupos armados rechazan incorporarse a este proceso, el ejército árabe sirio está listo para irrumpir en esta ciudad y liberarla de los terroristas, como mismo hizo en la parte suroeste de Siria. Por último, hay que destacar, Marcela, que el tema de los refugiados sirios y su retorno al país es muy importante y está teniendo muchas repercusiones en el país árabe. Hasta el momento ha retornado más de 4.000 refugiados sirios desde el Líbano y Jordania hacia Siria, a las zonas recién liberadas. Pero en este sentido, Rusia critica que los países occidentales obstaculizan este proceso de retorno de los refugiados sirios por varias razones, entre ellas, en primer lugar, seguir recibiendo dinero de las organizaciones internacionales y también de los países donantes bajo la excusa de financiar la presencia de estos refugiados en sus países. Y en segundo plano, para también seguir utilizándolos como mano de obra barata y asimismo politizar este expediente para seguir presionando al gobierno de Siria. Rusia afirmó que en coordinación con la Cancillería de Siria preparó un documento de condiciones para el retorno de los refugiados sirios que será distribuido a todas las embajadas de Siria en el mundo y que principalmente incluye que los refugiados pueden retornar al país con todas las garantías que nadie le podrá juzgar y también pueden mantener sus bienes que estaban en su país antes de abandonarlo. Hasta el momento continúa el trabajo en este sentido y también está el proceso de reconstrucción que marcha a buen ritmo, pero requiere de más apoyo internacional para poder recuperar el esplendor de Siria luego de derrotar a los terroristas en gran parte del país. Adelante, Marcelo.
Muchas gracias, Hisham. ¿Sabes qué te pido? Por favor, en cuanto tengas el documento, si puedes mandármelo sería buenísimo, porque de este lado del mundo no hay nada de información sobre eso. De hecho, ahí están viendo la denuncia y esta alerta que coloca Rusia cuando habla del tema. Ese documento justamente es la garantía del gobierno sirio de que vuelven estas personas a su lugar de origen con techo, con actividad económica, vuelven justamente a levantar el país, que es lo que necesitan, ¿no? Cuando tengas ese documento, por favor, házmelo llegar, así le busco también la beta económica y lo presentamos. ¿Te parece bien? Seguro lo haré, seguro, sin problema. Muchas gracias, Hisham. Un gran abrazo, compañero. Me voy con Joan Ortiz, que también me está esperando en suelo español. Ayer se daba un mecanismo, un encuentro, que a todas luces en la prensa de ese país ha sido vendido como muy importante. Pero quiero ir a fondo justamente con Joan a ver si es así. ¿Es tan importante lo que pasó? Hola, Joan, un abrazo. ¿Qué tal, Marcela? Saludos a ti y a toda la audiencia. Pues, francamente, a juzgar por lo que acabó dando de sí esta reunión, sí era muy importante en la forma, pero las conclusiones han sido más bien pobres o decepcionantes en el fondo. Eso no son palabras de este periodista, sino que son palabras de quienes estuvieron en la reunión por parte de la Generalitat de Cataluña. Estaba liderando, representando la delegación catalana Ernest Maragall, que es el titular de Exteriores, pero también ha hecho un seguimiento exhaustivo la portavoz del gobierno de Cataluña, Elsa Artadi, que es quien ha hablado de decepcionante y quien ha añadido además que la delegación española no tenía los deberes hechos porque no se habló de cuestiones fundamentales y que son líneas rojas para el independentismo, como son el derecho a la autodeterminación, o se habló pero sin propuesta alguna sobre la mesa por parte de la delegación española, y tampoco se habló de la realidad de los presos políticos. Y de ahí que fuera decepcionante. Pero ¿qué es lo que dijo la delegación española? Estaba Meritxell Batet, ella es catalana, forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, y la propuesta que hizo fue desplegar el estatuto de una forma práctica y eficaz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese estatuto es el que se comenzó a cocer en 2006 y que en 2010 quedó recortado y presentado ante el Tribunal Constitucional, con lo cual el independentismo hace la lectura de que la única propuesta política que tiene España para Cataluña es volver 8 años atrás, y por supuesto pues esto no gusta para nada. Ya era de esperar que no se llegara a conclusiones, que no se llegara a acuerdos, sobre todo en las cuestiones fundamentales como los presos, como la autodeterminación. Se dan todavía muchísimo más tiempo, no quieren levantarse de la mesa la delegación catalana, y el próximo encuentro será pasado el otoño. Eso es lo que dicen, aunque ya tienen agendados más de 6 o incluso 7, agendadas 6 o 7 reuniones previstas para hablar de todas estas cuestiones. Marcela. Mecanismo burocrático, ¿no, Joan? ¿Perdón? Suena a mecanismo burocrático, 6 o 7 reuniones agendadas, cuando estamos diciendo ya la primera deja estos resultados con sabor a menos en la opinión pública. Bueno, igual suena a eso, suena burocrático, pero lo que tiene la impresión la delegación catalana es que estamos ante una situación muy parecida a la que había con Mariano Rajoy en cuanto a fondo. En cuanto a formas no, porque es evidente, hacía 7 años que no se reunía esta comisión bilateral, ya es un paso muy importante, pero tiene miedo la delegación catalana pues de que cuando se trate de hablar de cuestiones de fondo, las realmente importantes, se esté delante de un muro como el que ya era el Partido Popular. Y una de las cosas que ha intentado y va a insistir todavía más el independentismo es tratar de ver que es distinto Sánchez que Rajoy. Y bueno, en las formas pues no hay discusión, son distintos, sí. Gracias, Joan. Suena a matrimonio. ¿Vieron cuando uno no quiere hablar, habla lo de arribita sin ir a lo profundo? Bueno, eso es cuando las cosas están mal. Gracias, Joan. Un abrazo. Me esperan de este lado también. Qué lástima que no tuve aquí una cámara para mostrarles a Yuki en la mesa de trabajo. En el espacio, a ver, Tambasco, si podés, en el espacio de trabajo, con todos los periódicos acotando. Sí, lo tienen que ver ahí, coturreando, mostrando lo que va pasando. Vente, Yuki. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Claro. ¿Todo está bien?
Así, no, da la espalda. Ok. ¿Cómo va todo? Voy al revés, voy al revés. Ajá. Muy bien, muy bien. Eso se llama espacio de confort. Cuando lo cambian del espacio del confort y lo giran para allá, él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Véngase. Lo dejo en su cámara. Cuéntame qué tenía ahí porque había muchísima información en la prensa escrita. Sobre todo también de los Juegos Centroamericanos. Se sigue generando noticia. Ya a punto del cierre, Marcela. Este viernes ya entonces estará cerrándose, como lo decimos, los Juegos Centroamericanos y el Caribe. La gran fiesta colombiana. Como lo decimos también, hay nuevas medallas. Hay medallas también, allí lo tenemos en la marcha. Casi no lo tapamos. Vamos a ver, ok, Ajá. me voy a colocar por este ladito. Ajá. Allí, como lo decíamos, el oro para Colombia en la marcha. Así sumó esta vez más, o esta vez en los 20 kilómetros con, lo decíamos precisamente, Eider Arévalo. Allí lo tenemos, exacto. También lograron la plata Colombia, de hecho también con Manuel Esteban Soto. La prueba se realizó a primera hora de este miércoles, específicamente en el Gran Malecón del Río, y en la misma Arévalo dominó con un registro de 1 hora, 26 minutos y 42 segundos, escoltado por Soto, quien llegó a solo 17 segundos del primer lugar. Completaron el podio y se quedó con el medal de bronce un gran favorito, quien era Eric Barrondo, el guatemalteco, que cruzó la meta a 35 segundos. Seguimos repasando, vamos ahorita ya con esto. A ver. Liquido las imágenes. Judo y esgrima, nuevas medallas a Venezuela. Sí, ahí la tienes, lo allí está mostrando Tambasquito. Comenzó ayer la esgrima, precisamente. Que vi que elegiste películas ya con Tambasquito. Sí, ¿viste? ¿Qué tal? Bueno, eso es un Y aquí va la para otra, Tambascote. A ver, vino tinto del fútbol, sub-21, se llevó la plata. ¿Te acordás que ayer querían ver los muchachos estos goles? Exacto. ¿Era 12-0, 2-1? 2-1. Lamentablemente autogol de Venezuela. ¿Ah, sí? Por eso Ajá. termina Colombia y entonces llevándose el metal dorado. Bueno, ahí sí. Bueno. No lo interrumpo con la medalla de oro. Vamos a seguir también con otras informaciones. Marcela, de Barbados, que también consiguió su primera medalla de oro en estos Juegos gracias al triunfo de Shane Brathwaite en los 110 metros con vallas. Qué bueno por Barbados. El atleta del país caribeño se impuso con crono de 13 segundos y 38 décimas. El trinitario Rueben Walters se alzó con la medalla de plata al entrar 13 segundos después y 57 décimas, mientras que el cubano Roger Iribarren quedó 1 décima por detrás de Walters y se llevó el metal de bronce. Seguimos revisando más medallas que se han generado en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe y repasamos el oro de Cuba en el equipo de balonmano. Allí entonces la plata fue para Puerto Rico y el bronce se lo llevaría la delegación de México. Y allí también otro oro que repasamos es el de Catherine Ibargüen, quien logró el oro en triple salto. Allí también veíamos entonces su ejecución del salto. Seguimos también repasando. Vamos a revisar entonces quiénes fueron las otras medallas. Bueno, ahí vemos también el despliegue de Catherine, increíble, que le dicen la reina del triple salto allí a esta colombiana, gran favorita, por supuesto, para imponerse. Repasamos también medalla de plata, sería para otra colombiana, Yosiri Urrutia, y el bronce quedó para la cubana Liadagmis Povea. Allí entonces las felicitaciones para todas. Y también en el boxeo hubo oro para Colombia, que se mantiene en el tercer lugar con Juvergen Martínez, primer oro para Colombia en el boxeo centroamericano y del Caribe. Y en otras de las notas curiosas que generan estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, te comento, Marcela, que hubo una petición de matrimonio en plenos Juegos. Sí, allí, precisamente. eso, a ver. Sí, ¿qué tal? Fíjate. Allí Héctor Hiraldo, de Puerto Rico, del equipo de balonmano, cumplió con su promesa de pedirle matrimonio a su novia si lograban pasar a la final, y lo lograron. Lograron entonces la medalla de plata. ¿Qué tal? Qué bonito. Qué bonito, eso tiene video, déjalo. Ah, le dijo que sí. ¡Celebra Puerto Rico! Qué bonito. Y a toda la barra. Yuki
tiene su corazoncito, es Creo romántico. que le dijo que sí. Parece que sí. Parece que le dijo que sí. Precioso momento. Vizquel tocando la gloria. A ver, Tambasquete. Exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano, este gran pelotero, ex Grande Liga también, de los Leones del Caracas, importante apuntarlo. Oh, sí, Claro, sí. claro. Ajá. Glorioso, allí entonces fue exaltado con el 77% de los votos del Comité Contemporáneo, Marcela. Y este otro titular que estabas viendo, ¿qué es? La Isla de la Fantasía, con Rondón y Tambasco. Ajá, ese Ajá. es el otro titular. Muéstrame, Tambasco, mírate. Tú eres el altote grandote. Y Ciérralo, Rondón, ciérralo. el señor con el afro. Ciérralo, ajá. Y el otro es Rondonete. ¿Qué tal? Qué bueno. Ya Muchachos también en tiene. la pantalla Es que a los muchachos les gusta incursionar en el cine. Sí, sí, a veces séptimo hacen, arte también. a veces hacen estas travesuras. Qué bueno, qué ¿Nos bueno. vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Eso lo elegiste tú. Yo no fui. No te lo iba a dejar No, por no, fuera. Por ahí está el culpable. ¿Así? Gracias, Yuki. Gracias, Marcelo. Pausa rápida. Ahora voy a ver quién va a ser el personaje femenino. Oh. Un espacio para disfrutar de la diversidad cultural que define la esencia latinoamericana. Acompáñanos a conocer la historia detrás de los personajes, las tradiciones y las expresiones artísticas que nos consolidan como un solo pueblo. Vidas. Viernes. Solo por Telesur. Vamos corriendo, me parece a mí. La hora, referí, ya me empiezan a decir, Marcela, vamos, dale. Vamos a hablar de Argentina. Un polémico decreto del presidente Macri dispuso que el ejército controle las calles, como ocurrió durante la última dictadura cívico-militar. Macri también autorizó el envío de tropas a la frontera norte del país en unas supuestas acciones de defensa, una política que viene a garantizar la plena implementación de planes de ajustes sociales impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Así las cosas, empezamos a chequear más información sobre ese punto. Se nos borran las sonrisas porque este es un tema sumamente delicado y refiere, además, cada vez que hablamos de esto a los argentinos, a una historia muy reciente. Perfil dice, el gobierno pone en marcha la reforma militar y envía tropas a la frontera. Este martes se publicaba el decreto en el boletín oficial que representa desplegar unidades y enviar militares a la frontera norte para combatir, este es el argumento oficial, narcotráfico entre otros delitos. Primera fase van a ir hasta 450 efectivos del ejército, 40 pilotos, 8 helicópteros, 2 aviones. El documento aprobado también establece criterios que van a orientar la reforma de esta organización, funcionamiento, planificación, administración de personal, materiales, equipo completo, señores. Sigo usando términos futbolísticos, pero así va la cosa. RT, 500 soldados a la frontera norte, comienza el plan de reforma en Fuerzas Armadas Argentinas. El presidente modificó 3 leyes, la de Defensa Nacional del año 88, la de Seguridad Interior del 91, la de Inteligencia Nacional del año 2001, hizo cambios a otras resoluciones y ahí también la interpretación jurídica que se hace sobre el tema cuando dicen que Macri, al barrer con toda la jurisdicción existente, lo que hace es transgredir la ley, cometer delito. Avanzo al siguiente portal. Caos en la red, Argentina, ajuste, militarización y alineamiento con Estados Unidos. Desde que llegó a la presidencia, Macri impulsa un viraje del país hacia el neoliberalismo puro y duro. El alineamiento con Estados Unidos en materia de seguridad permite visualizar la injerencia en asuntos internos. En temas de seguridad y defensa, en el primer año el gasto militar anual aumentó 0,86% del PIB al 0,96%. 2015-2016 son esos datos. Hablamos entonces de 6.200 millones de dólares. Pone esto a Argentina al lado de Colombia como los únicos de la región que aumentaron gasto militar. Luego, página 12 dice la letra chica del decreto, nueva directiva en política de defensa nacional, también tiene letra chica, no solo confirma la decisión de militarizar seguridad interior,
sino también de una profunda política de reconversión de las Fuerzas Armadas, y esto incluirá reemplazar la ley de personal militar, eliminar comandos intermedios, vender unidades no necesarias, racionalizar agregadurías militares y compensar la poda con reservistas voluntarios. Además, a esta hora sumo otros hechos en Twitter. Se denuncia la decisión de Macri, la decisión del presidente argentino. Fíjense este posteo que hace Marga Wickerman, está diciendo difundir La Quiaca, Jujuy, un adelanto del decreto de Macri. Jujuy está al norte, bien al norte de Argentina, frontera ya. Se están por instalar en la frontera norte de Argentina, primeros pasos, están mandando a gendarmes para acá. Sigo con otras repercusiones, en este caso me voy con ANRED. Fíjense aquí, esta es la publicación colgada. Tras el anuncio del presidente Macri está pasando esto. Se involucra a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, un país con Fuerzas Armadas socialmente desprestigiadas. Esto es algo importante de recalcar. Me voy al video de ANRED, así me alcanza el tiempo para el invitado. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. En nuestras Fuerzas Armadas, lo mejor son sus hombres y mujeres. Ahí lo tenían, me espera Juan Marino, analista político, dirigente también de un partido que cada vez levanta más adeptos en Argentina, el partido piquetero. Seguramente lo habrán escuchado. Yo quiero ir a juntar fuerza joven y fuerza en el terreno social para resistir eso que está pasando. Estoy segura que Juan en eso va a estar completamente de acuerdo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hay algo importante aquí de resaltar y tiene que ver cómo se entiende que esté pasando esto en Argentina en tan poco tiempo. ¿Llega Macri y todo esto se derrumba? Bueno, demuestra la brutalidad del gobierno de Mauricio Macri. Macri es dictadura y por eso Macri está tratando de que los militares en Argentina vuelvan a las calles. Y en ese sentido hay que destacar que han habido dos grandes manifestaciones populares. El día de ayer, al cumplirse un año de la desaparición forzada seguida de asesinato del luchador Santiago Maldonado, y la semana pasada al Ministerio de Defensa de Argentina, rechazando el decreto de Mauricio Macri que pretende utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, violando un consenso democrático existente en nuestro país desde 1983, que separaba nítidamente las tareas de defensa nacional de las de seguridad interior. El gobierno busca alinearse detrás del discurso del Pentágono y el Comando Sur, que plantea la tesis de las nuevas amenazas luego de la disolución de la Unión Soviética, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, que ya hemos visto cómo han fracasado en México y Colombia, han llevado al desarrollo de grupos narcotraficantes y paramilitares, al asesinato de activistas y periodistas, y en Argentina no vamos a permitir que Macri nos transforme en México y en Colombia, y por el contrario vemos cómo en México triunfa la izquierda en las elecciones, cómo en Colombia crece electoralmente también la izquierda, bueno, y en Argentina, por lo tanto, el año que viene, en las elecciones presidenciales, muy probablemente tengamos una derrota electoral de Mauricio Macri y un triunfo de un frente político de todos aquellos que estamos enfrentando sus políticas. Hay algo importante para decir aquí, Juan, y que la inmediatez de la noticia me lleva también a preguntarte. Ayer, ND Ateneo, mientras se presentaba justamente la película de Santiago Maldonado, que hizo un trabajador del arte muy conocido en Argentina, como es Tristan Bauer, se daba un atentado. Y esto estamos hablando de que nos lleva a una historia muy dolorosa, una historia reciente en Argentina, y en este momento las repercusiones son múltiples. Quiero pedirte que me amplíes también sobre eso, por favor. Totalmente, y lo más importante es el contexto en el cual ocurrió lo del día de ayer en el ED Ateneo. Unas horas antes, la Gendarmería, que es una de las fuerzas de seguridad, había reprimido la manifestación popular por justicia por Santiago Maldonado en la provincia de Neuquén, y unas horas después la policía montó una cacería
deteniendo activistas, deteniendo personas que estaban en la calle cerca a la Plaza de Mayo, la plaza central de nuestro país, horas luego de que había culminado la desconcentración pacífica de la movilización multitudinaria por justicia por Santiago Maldonado. Como partido piquetero repudiamos estos hechos, reclamamos la libertad de los detenidos, rechazamos la represión a las manifestaciones populares y bueno, justamente planteamos que el odio y la violencia los promueven este desgobierno de Mauricio Macri, que ha traído al Fondo Monetario Internacional a dictaminar cuál va a ser el desarrollo de la economía en nuestro país, una economía que no para de crecer su crisis. Estamos en crisis social, en crisis inflacionaria, en crisis productiva, están asfixiando el aparato productivo y ante este desgobierno, este caos que ha generado el gobierno de Mauricio Macri, se alza la movilización popular que no se deja amedrentar, no se deja atemorizar por las amenazas, por la prepotencia y por la represión de este gobierno. De que el contexto de crisis social va en aumento y tenés números en mano y datos en manos para mostrar de manera rápida al resto del mundo lo que está pasando. Juan, te pido que también profundicemos sobre eso porque lo que trasciende en números oficiales es que hay crecimiento y no muestran lo que está pasando en la realidad social. Así que por eso apelo a tus datos. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina y UNICEF han publicado el dato de que el 52% de los niños menores de edad en Argentina son pobres. Un 37% de los menores de edad, solamente en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de nuestro país, se alimentan en comedores, en las escuelas o en comedores populares en los barrios. El día de ayer el gobierno ha anunciado una nueva tanda de aumentos en el costo de los servicios públicos, en el costo del gas, la luz, el agua en las viviendas, del transporte, ya sea en el subterráneo como en los autobuses, en los colectivos. Es decir, que aumenta día a día el costo de vida en Argentina. En Argentina hace 3 años el salario promedio de un obrero era el más alto de América Latina. Hoy está en el 5º lugar en América Latina. Están destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país, mientras aumenta considerablemente la deuda pública. La deuda pública bajo el macrismo ha contraído 206.000 millones de dólares de deuda pública y estamos ante un riesgo claro de default. Los créditos, los seguros contra default en Argentina son los más caros del mundo. Hay más riesgo de default en Argentina que en Grecia. Según la Bolsa de Valores del propio Estados Unidos, la economía argentina está en un cuadro hiperinflacionario, hay recesión. La recesión es un hecho inobjetable, no lo niega nadie. Estamos en un estancamiento, una caída de la actividad económica. Cada día se pierden empleos en la industria de nuestro país y todo este proceso de recesión, hiperinflación y probable default es lo que está ocurriendo al aplicarse las órdenes, las indicaciones del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Juan, completo, muy chiquito, en 10 segundos que me quedan. Y volvió una medida más de Cristina. No se van a poder comprar dólares por 3 días. Bueno, claro, porque tiene que ver con la restricción que hay en nuestro país y demuestra la improvisación y el desgobierno total que hay bajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Demuestra que las recetas del Fondo Monetario Internacional no son ninguna salida para el país, que el proyecto que planteó el macrismo desde sus inicios es inviable, que está acabado, que está terminado, que en esa etapa terminal recurren a la represión y a la amenaza de la utilización de las Fuerzas Armadas. Bajo órdenes del Comando Sur se está instalando una base yanqui en la provincia de Neuquén, en el sur de nuestro país. Pretenden instalar también en Jujuy, en Misiones, en Tierra del Fuego, 3 provincias estratégicas por el litio, por el acuífero guaraní, por los recursos estratégicos de nuestro país. Ya tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas y todo eso para coordinar, para centralizar y dirigir el accionar de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas cuyos subalternos, cuyos integrantes están descontentos con este gobierno. Las Fuerzas Armadas se negaron a realizar el desfile militar en el Día de la Independencia de nuestro país junto con el gobierno de Mauricio Macri. Hay un descontento en todas las fuerzas de seguridad
de Argentina contra el gobierno, sobre todas las cosas, porque no ha hecho nada por la aparición de los 44 submarinistas desaparecidos del Ara San Juan. Y este clima de descontento dentro de las fuerzas de seguridad es un clima de descontento generalizado de todo el país, de un pueblo que sabe que este gobierno ha fracasado y que está buscando en las calles resistir a su ajuste y también construir la unidad política, un frente político para ganar las elecciones del año que viene. Vos mencionabas a Cristina, las elecciones del año que viene, la disyuntiva va a ser muy clara, va a ser Fondo Monetario Internacional por un lado, Cristina por el otro, y todo el pueblo argentino va a tener que elegir para darle una salida al caos que está sufriendo nuestro país. Gracias, Juan. Te saludo una santiagueña. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande. Juan Marino con nosotros, dirigente piquetero. Hemos preguntado en Twitter, voy corriendo, me espera Giovanni Noguet. Hemos preguntado en Twitter, con todo lo que está pasando en Argentina, ¿qué camino están marcando los hechos? 23% dicen aumentan las protestas, 10% dice nada cambia, 53% dice hay un retroceso de las garantías de derechos humanos y un 14% dice hay ilegalidad. Ayer apedrearon el espacio donde se estaba transmitiendo. Por primera vez se estaba mostrando la película de Tristán Bauer sobre Santiago Maldonado. Aunque sea segundos, vamos a intentar dejar esta película para justamente eso que otros no quieren que vean, usted lo tenga en la pantalla de Telesur. A ver. Ahí va. Cumplió algo que venía buscando desde que estaba en Chile, el integrarse así tan profundamente en una comunidad, ¿no? El sentirse bienvenido, recibido por gente que él admiraba, porque él admiraba mucho a las comunidades mapuche. Que él iba re feliz como cualquier persona que va a un recital, algo que le guste. Lo tenían ahí, voy respondiendo en redes sociales lo que ustedes nos van escribiendo. Me espera Giovanni, que también en su teléfono va activando cosas que tienen que ver con Santiago, que tienen que ver con lo que pasaba ayer y que hasta ahora están mostrando medios de Argentina. Aquí te Compañero. La fotografía que me enviaron hace un minuto, Santiago. Ajá, Santiago siempre presente. Difícil que lo puedan ver, es muy cerca, pero bueno, siempre Vasco nos ayuda. Ahí sí, está. Claro. Es la fotografía de Maldonado que nos envían los usuarios en las redes sociales. Se apaga el teléfono porque le queda poco tiempo. Es para ahorrar, ayudar la energía. Gracias, Marce. Gracias, mi amor. No ahorre conmigo, invíteme un café en un ratito, ¿sí? Pues claro, nos estamos lo haremos viendo al terminar la siguiente ronda. Hasta Usted se mañana. queda con nosotros hasta dentro de un rato nosotros. Que y no a ti te sea, veremos en Impacto Económico. Que no sea té de mal ojillo. No, café, por para favor. nada, café. Café. Nos vemos.